Durante la educación secundaria, y a veces también en la universidad, muchos tuvimos una aproximación simplificada a ideologías políticas como el liberalismo. Además, como las aulas no siempre están al margen de orientaciones político-partidarias, existen motivos razonables para revisar lo aprendido desde otras perspectivas. Muchos comenzamos entonces a leer por nuestra cuenta. En ese recorrido autodidacta, poco a poco vamos trazando el mapa de nuestras convicciones e intereses. Yo también emprendí ese camino y este canal fue creado en 2018 para compartirlo. Con el paso de los años y a medida que mis lecturas se fueron ampliando, empecé a notar que la representación histórica del liberalismo que hice en un comienzo carecía del rigor que hoy considero imprescindible. Por eso, hoy les propongo que me acompañen en un intento de analizar nuevamente qué significa hablar de liberalismo, por qué resulta tan difícil definir las ideologías, qué errores se cometen habitualmente al hacerlo y qué tipo de enfoque metodológico hoy considero necesario para comprender la historia de las ideas. Lo que el liberalismo no es: eslogan y mito. Una de las primeras dificultades que tenemos a la hora de abordar ideologías políticas como el liberalismo es que, además de representar corrientes históricas de pensamiento, funcionan como construcciones simbólicas que movilizan masas, generan cohesión social y orientan la acción política. Bajo esta lógica de adhesión identitaria, los eslóganes cobran protagonismo. Enunciados como laissez-faire, laissez-passer o vida, propiedad y libertad funcionan como fórmulas cortas y memorables que captan la atención. Se trata de piezas discursivas eminentemente persuasivas porque simplifican lo complejo, permiten construir una identidad y brindan un sentido de pertenencia. Cuando esta lógica se traslada a exploraciones teóricas o divulgativas, persiste la tendencia de reducir el liberalismo a etiquetas como libertad o propiedad. Esta simplificación es problemática porque despoja a las ideas del contexto histórico que las hace inteligibles. Se proyecta así una esencia estática e inmutable sobre conceptos como libertad, olvidando que su significado no solo varía a través de los siglos, sino que incluso dentro de un mismo marco discursivo, su sentido se desplaza según el contexto y la intención de quien los emplea. Para historizar adecuadamente las ideas políticas, resulta central atender a los aportes de Quentin Skinner, historiador británico y principal referente de la escuela de Cambridge. Su célebre artículo de 1969, Meaning and Understanding in the History of Ideas, provocó un terremoto académico al denunciar los vicios metodológicos en los que caían los historiadores de las ideas. Skinner critica la tendencia a buscar ideas universales o sabidurías perennes en los textos del pasado, como si autores separados por siglos estuvieran participando de un diálogo intemporal sobre la libertad o el Estado. Para Skinner, un texto no es un objeto inerte que explora conceptos atemporales, sino un acto de comunicación históricamente situado. Por eso, la comprensión de una idea no solo requiere abordar su contexto, sino su intencionalidad comunicativa o fuerza ilocutiva. En otras palabras, no solo tenemos que analizar qué escribió el autor, sino qué estaba haciendo al escribir esas palabras, en qué debate específico quería intervenir, a quién se dirigía, qué pretendía lograr. Al recuperar la dimensión del contexto y la intencionalidad, el liberalismo se complejiza. Se revela como una serie de discursos e intervenciones que, al ser plurales e históricamente situadas, resultan irreductibles a un eslogan. La negativa a reconocer esta complejidad es precisamente lo que abre paso a la construcción del mito. El mito político es una forma discursiva que, aunque comparte con el eslogan la capacidad de brindar identidad y pertenencia,
opera a través de una estructura mucho más sofisticada. Su mecanismo central es la condensación. Transmuta lo dispar y complejo en una narración teleológica, una epopeya de hazañas y figuras heroicas que no persigue la reconstrucción rigurosa del pasado, sino la dotación de sentido al presente. En el caso liberal, su mito más paradigmático es el mito ilustrado. En esta épica, el liberalismo se identifica con un linaje de iluminados que por medio de la razón, la limitación del poder y la defensa de los derechos individuales nos habrían liberado de un milenio oscuro de tiranía e ignorancia. Este mito resulta intuitivo porque aún hoy reproducimos sus categorías historiográficas. La división tripartita de la historia universal en una edad antigua, media y moderna que convierte al medium evum en una mera transición de oscuridad hacia la luz de la modernidad. Más allá de los problemas fácticos de este relato, estas genealogías retrospectivas favorecen los vicios historiográficos que Quentin Skinner denominó mitologías. La primera es la mitología de las doctrinas. En esta, el historiador comienza por valorar a figuras remotas como precursores o detractores de una doctrina determinada. Esto conlleva el peligro de caer en un anacronismo, imponerle al pasado conceptos que eran ininteligibles en su contexto histórico, o dotar a los pensadores de una intencionalidad que simplemente no tenían. Afirmar, por ejemplo, que Cicerón era liberal, o, con más prudencia, que era su precursor, que defendía un liberalismo avant la lettre, es igualmente problemático. Incluso cuando nos referimos a figuras familiares, como John Locke o Adam Smith, debemos atender a estas cautelas para no caer en anacronismos. La segunda mitología que describe Skinner es la de la coherencia, que empuja al historiador a limpiar las inconsistencias de un autor para presentarlo como arquitecto de un pensamiento congruente y sistemático. Se ignoran las tensiones y contradicciones internas de la obra para hacerla encajar en una narrativa prefijada. Finalmente, el cuadro se completa con la mitología de la prolepsis, donde el interés del historiador se fija en el significado retrospectivo del pasado. En lugar de entender lo que el autor estaba haciendo en su tiempo, se narra lo que supuestamente estaba anticipando en el nuestro. La conclusión que se desprende de estas consideraciones metodológicas es que, aunque los eslóganes y los mitos resulten atractivos, obstaculizan la comprensión histórica de las ideologías. Investigar el liberalismo exige reconocer su anclaje histórico y reconstruir los marcos discursivos en los que sus lenguajes, problemas y autodescripciones se volvieron inteligibles. La liberalidad y el liberalismo. Los primeros registros históricos del término liberalismo surgen recién en la segunda década del siglo XIX. Sin embargo, mucho antes de la aparición de ese sustantivo político, existe una larga tradición de lo liberal y de la liberalidad. En este sentido, trabajos como el de Elena Rosenblatt resultan muy valiosos porque muestran que una de las vías más fértiles para historizar el liberalismo consiste en reconstruir su vocabulario. La raíz latina liber refiere tanto a lo libre como a lo generoso, mientras que liberalis definía aquello que era propio del hombre libre. Para el mundo romano, esta libertad no era un derecho natural abstracto, sino una condición jurídica y ciudadana. Ser libre era, fundamentalmente, no ser esclavo. La liberalitas no remitía a una ideología de la libertad, sino a una virtud cívica y moral en estrecha relación con las élites y la práctica del evergetismo. El liberal era el ciudadano generoso o munificente que beneficiaba a la comunidad de forma desinteresada, principalmente a través del financiamiento de fiestas, provisiones y obras públicas.
El cristianismo modificó ese legado, pero solo parcialmente. La liberalidad fue resignificada desde el énfasis en el amor, la caridad y la fraternidad. Aunque en teoría todo cristiano debía practicar la liberalidad, el concepto siguió vinculado a las élites y a las formas que la distinguían. Es en ese vínculo donde cobran importancia las artes liberales, el cultivo de aquellas disciplinas intelectuales consideradas propias de quienes, por su posición social, estaban llamados a la vida pública y al ejercicio del gobierno. Si bien el concepto se expandirá tras la Reforma Protestante, Rosenblatt muestra que no es hasta la Ilustración cuando se producen sus transformaciones más significativas. La liberalidad deja de remitir únicamente a una virtud personal y comienza a designar una disposición intelectual ligada a la tolerancia y a la superación de prejuicios. Surgen espacios como clubes, salones o logias donde esta forma de liberalidad se cultiva y se pone en práctica. Incluso en el ámbito religioso, donde emerge la teología liberal como intento de conciliar la fe cristiana con la razón ilustrada. Hacia finales del siglo XVIII, la liberalidad comienza a proyectarse de manera más explícita sobre el terreno político e institucional. En esta nueva articulación confluyen distintos registros. Por un lado, la memoria simbólica de documentos como la Carta de Libertades y la Carta Magna, asociada a reclamos de autonomía y limitación del poder, y por otro, la influencia de la obra de Adam Smith y el impacto de la Revolución estadounidense. A partir de la experiencia constitucional norteamericana, la palabra liberal comenzó a circular crecientemente entre reformistas políticos europeos. La Revolución Francesa activó un nuevo lenguaje liberal en toda Europa, pero el carácter liberal de ese proceso entró rápidamente en disputa. En Reflexiones sobre la Revolución en Francia, Edmund Burke arremetió contra los revolucionarios al denunciar que su libertad no es liberal, su ciencia es presuntuosa ignorancia y su humanidad es salvaje y brutal. Aunque Burke recibió duras respuestas de figuras como Mary Wollstonecraft y Thomas Paine, la radicalización de la revolución y el terror desestabilizaron aún más el término liberal, favoreciendo la retórica contrarrevolucionaria. Es en este escenario de disputa política y discursiva donde figuras como Benjamin Constant y Madame de Staël, en un intento de legitimar el espíritu original de la Revolución Francesa, intentaron articular y fijar unos principios liberales. Estos, sin embargo, distaban todavía de representar una doctrina o sistema político-económico coherente. En 1795, la pareja los define como libertad religiosa, libertad de prensa, igualdad ante la ley y un gobierno republicano y constitucional. Estos intentos de definición no cerraron el significado del término. Un ejemplo especialmente revelador de ello es la experiencia española. El término liberalismo aparece ahí en 1811, pero eso no significa que los liberales españoles constituyeran un cuerpo doctrinario uniforme ni plenamente homologable a otras experiencias europeas. Basta recordar, por ejemplo, que el artículo 12 de la Constitución de Cádiz decretaba que la nación española sería perpetuamente católica y que el ejercicio de cualquier otra religión estaba prohibido. La falta de fronteras nítidas no solo se limita a estos primeros intentos de definición. Incluso en la década de 1830, cuando la cuestión social comienza a reorganizar el debate político europeo, las fronteras entre el liberalismo y socialismo seguían siendo porosas. En un primer momento, el socialismo no se presentó necesariamente como una alternativa antiliberal, sino como una sensibilidad crítica o correctiva dentro del mismo campo, todavía ligada a la noción de generosidad históricamente asociada al término. Si el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo
no aparecen plenamente formados desde su origen, sino que se diferencian gradualmente durante el siglo XIX, entonces cabe formular una pregunta adicional. ¿Qué campo histórico común hace posible su emergencia y posterior diferenciación? Liberalismo y modernidad. En diálogo con Reinhard Koselleck, mi hipótesis es que ese campo histórico común remite a una transformación más profunda de la experiencia histórica. Se trata de la constitución de un nuevo régimen de temporalidad, algo que aquí, de manera provisional, describo como una forma mentis moderna. En términos de Koselleck, la modernidad se define por una ruptura entre la articulación entre el espacio de experiencia, que es el pasado incorporado que se hace presente, y el horizonte de expectativa, que es el porvenir hacia el cual se orientan las acciones. En Modernity and the Planes of Historicity, Koselleck sostiene que la cristiandad premoderna vivió durante siglos bajo un régimen temporal donde ambos polos estaban estrechamente ligados. El cambio histórico no se experimentaba como una apertura hacia lo radicalmente nuevo, porque el porvenir funcionaba como un catálogo de posibilidades ya conocidas. Lo que se podía esperar del futuro estaba siempre contenido en lo que ya se había vivido o en lo que la teología ya había sentenciado. Esta estructura temporal descansaba, al menos, sobre dos columnas. La primera era la idea ciceroniana de Historia Magistre Vita, la convicción heredada de los clásicos de que el pasado servía de guía moral y práctica tanto para entender el presente como para pronosticar el futuro. La segunda era la escatología cristiana, que clausuraba el horizonte del porvenir bajo la expectativa del fin de los tiempos. El futuro no solo era inteligible a partir de la historia y la teología, sino que además se hallaba limitado por ambas. Con la modernidad, este régimen temporal comenzó a resquebrajarse. Koselleck señala distintos procesos que convergieron en esa ruptura, entre ellos la Reforma Protestante, la Revolución Científica y la formación del Estado absolutista. El resultado fue una creciente aceleración del tiempo histórico. El pasado fue perdiendo peso como guía del presente. El presente comenzó a orientarse cada vez más hacia el futuro. Y el futuro, liberado de la clausura escatológica, se abrió como un nuevo horizonte de posibilidades. Koselleck describe así un periodo bisagra entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, en el cual se produce una profunda transformación semántica de nuestro vocabulario político. Conceptos como libertad, justicia o revolución comienzan a adquirir un contenido anticipatorio, proyectado hacia un porvenir abierto y disputable, concebido cada vez más bajo la idea de progreso y como un ámbito de intervención sobre el orden existente. Es aquí donde se vuelven inteligibles las ideologías modernas. Términos como liberal, socialista o nacionalista dejan de remitir únicamente a cualidades o sensibilidades morales y pasan a nombrar programas en competencia dentro de un espacio político en el que cada vez más actores sociales se ven interpelados y movilizados por la disputa en torno al porvenir. Una disputa vehiculizada, entre otras cosas, por el nuevo papel del Estado, que desde la Paz de Augsburgo y de Westfalia va relegando su función religiosa moral en favor de una racionalidad burocrática y legal. Desde mi perspectiva, esta es la matriz que explica por qué, en el proceso de modernización, el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo pudieron cristalizar más tarde como ideologías relativamente diferenciadas. La formación del campo liberal. Antes de que el liberalismo, el socialismo o el nacionalismo aparecieran como doctrinas relativamente definidas, operaba lo que llamé una forma mentis moderna, que no designa una ideología específica, sino una nueva disposición ante el tiempo, la política y el orden social.
una desautorización del pasado, una creciente proyección hacia un futuro abierto y disputado, y la tendencia a juzgar instituciones, creencias y jerarquías según favorezcan o bloqueen ese nuevo horizonte de expectativas. La Revolución Francesa puede entenderse como el gran laboratorio político de ese horizonte abierto por la modernidad. No solo porque su impacto se proyectó sobre las monarquías europeas y sus dependencias transatlánticas, sino porque el propio proceso revolucionario, en sus distintas fases, obligó a los actores involucrados a definirse una y otra vez frente a una serie de preguntas fundamentales: si la revolución era legítima, qué contenidos debían reformarse, por qué medios debía llevarse adelante esa transformación y hasta dónde podía o debía llegar. En ese mosaico de posiciones que dieron origen a los términos de derecha e izquierda, el liberalismo fue ocupando gradualmente una posición intermedia, crítica de la contrarrevolución derechista, pero también de la radicalización izquierdista. Tras el violento periodo del terror, el directorio intentó encauzar la revolución hacia una forma de gobierno más moderada. Sin embargo, la inestabilidad política y económica, el desgaste social y la crisis de legitimidad del proceso revolucionario facilitaron el ascenso de Napoleón Bonaparte, quien se convirtió en cónsul en 1799 y terminaría proclamándose emperador en 1804. Figura profundamente ambivalente, Napoleón consolidó varias de las transformaciones políticas y civiles abiertas por la Revolución, plasmados por ejemplo en el Código Civil de 1804, que serviría de modelo para buena parte de Europa e Hispanoamérica. No obstante, estas transformaciones se realizaron al precio de una fuerte concentración del poder y la restricción de las libertades políticas, a lo que se sumaron la recomposición del vínculo entre la Iglesia y el Estado, la restauración de la esclavitud en 1802 en las colonias francesas y una política económica marcadamente intervencionista. En ese contexto, la definición misma de lo liberal siguió siendo objeto de disputa. En el plano económico, retomando parte de la senda abierta por Adam Smith, Jean-Baptiste Say publicó en 1803 su Tratado de Economía Política, obra que chocó con el proteccionismo del régimen y le valió el enojo de Napoleón. Benjamin Constant, por su parte, se convirtió en uno de los críticos más agudos del bonapartismo, especialmente con su ataque al usurpador en 1814. Sin embargo, esa crítica no le impidió seguir impulsando un orden constitucional liberal, un esfuerzo que tomaría una forma más sistemática en sus principios de política aplicables a todos los gobiernos. Tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815, el orden europeo fue reorganizado en el marco del Congreso de Viena, que buscó restablecer el equilibrio entre las potencias y contener las transformaciones políticas abiertas por la Revolución y difundidas por las guerras de coalición. En ese contexto, la formación de la Santa Alianza, integrada por los monarcas de Rusia, Austria y Prusia, expresó la voluntad de combatir el liberalismo y restaurar el orden tradicional. En Francia se restauró la monarquía borbónica bajo Luis XVIII. En el centro de Europa se constituyó la Confederación Germánica, presidida por los Habsburgo. En el sur de Italia se consolidó el reino de las dos Sicilias, junto con una constelación de reinos y ducados tutelados por el Imperio Austríaco, mientras Rusia afianzaba su influencia sobre Polonia. En el espacio germánico surgieron políticas abiertamente antiliberales, como los decretos de Karlsbad, que establecieron un fuerte control sobre universidades y prensa en un intento de sofocar la circulación de ideas consideradas subversivas. Lejos de eliminar el conflicto, estas medidas contribuyeron a transformar el liberalismo en una cultura política de resistencia. Durante la década de 1820, una serie de levantamientos y conspiraciones, como la Revolución de 1820 en España, la Revolución de Oporto en Portugal, las insurrecciones carbonarias en Italia o la revuelta decembrista en Rusia, evidenciaron que el proyecto restaurador se asentaba sobre un terreno mucho más inestable de lo que sus promotores suponían.
Tras este ciclo de insurrecciones y represión, el liberalismo comenzó gradualmente a recuperar espacio político. Uno de los momentos decisivos de ese proceso fue la Revolución de Julio de 1830, que dio lugar en Francia al establecimiento de una monarquía constitucional de signo liberal bajo la dinastía de Orleans. Ese nuevo escenario resultó fundamental para la autodefinición de los liberalismos. Allí donde los liberales habían representado la crítica y la resistencia, ahora pasaban a la acción, obligados a gobernar, administrar y estabilizar el orden político. Se abrían así nuevas preguntas. ¿Quiénes debían participar de la soberanía? ¿Qué grado de participación debía reconocerse al pueblo? ¿Hasta dónde podía admitirse la intervención del Estado? François Guizot fue, en este contexto, una de las figuras centrales del liberalismo orleanista o doctrinario. Marcado por la memoria del terror y por el temor a una nueva radicalización revolucionaria, este liberalismo defendía la monarquía constitucional y el gobierno representativo, pero entendía que la representación no debía expresar de manera inmediata la voluntad popular, sino recaer en los sectores considerados más capaces e independientes. De allí su defensa del sufragio censitario, es decir, la restricción del derecho a voto a los sectores propietarios. Es en este mismo contexto donde interviene Alexis de Tocqueville con la democracia en América. Aunque compartía con Guizot la preocupación por la tiranía de las mayorías, se opuso a su gobierno porque para él el problema no residía en la igualdad democrática, que veía irreversible, sino en cómo encauzarla correctamente, haciendo especial énfasis en la descentralización administrativa y la participación ciudadana. Estas posturas, por supuesto, no agotaron en absoluto el repertorio de los liberalismos de la época. El liberalismo orleanista contrastó con corrientes liberales más reformistas, así como una línea insurreccional, nacional y popular que tomaba fuerza en Europa a través de la figura de Giuseppe Mazzini. Durante la monarquía de Julio, también tomó fuerza el catolicismo liberal, siendo Charles de Montalembert su figura más representativa. Otro eje de disputa cada vez más relevante era el de la economía. En Francia comenzaban a ganar visibilidad figuras como Charles Comte y Charles Dunoyer, representantes de una corriente más radical en su defensa de la no intervención estatal, sobre la cual más tarde se proyectarían economistas como Frédéric Bastiat o Gustave de Molinari. El entusiasmo por el libre comercio de parte de sus pares ingleses, Richard Cobden y John Bright, sería conocido como manchesterismo. Rosenblatt advierte, sin embargo, que no existía un consenso entre liberales respecto de la política económica. Es justamente desde autores como Sismondi que comienzan a abrirse críticas al laissez-faire desde el interior mismo de ese campo, anticipando incluso algunos de los argumentos que más tarde nutrirían al socialismo. Esto es, en definitiva, lo que vuelve particularmente decisiva la década de 1830. El liberalismo no solo comienza a disputarse desde adentro, sino que además empieza a ser confrontado no ya únicamente por sus adversarios tradicionales, monarquistas y católicos reaccionarios, sino por nuevos actores. La crisis de identidad liberal. En 1848, una oleada revolucionaria sacudió gran parte de Europa. Desde París hasta Viena, pasando por los estados alemanes e Italia, una serie de levantamientos puso en jaque el orden político de la Restauración. Las demandas eran ya familiares: constituciones, representación, libertades civiles y ampliación de derechos políticos. En este sentido, no extraña que 1848 suela leerse como una nueva fase del ciclo revolucionario liberal. Sin embargo, una mirada más atenta muestra que esa caracterización resulta insuficiente. Hasta entonces,
el liberalismo había operado como el principal lenguaje de oposición frente al orden tradicional, ofreciendo un terreno relativamente común desde el cual impulsar el cambio político. Pero hacia mediados del siglo XIX, con la creciente politización de los sectores populares, el liberalismo comenzó a competir con las emergentes corrientes obreras, socialistas y comunistas. Estas tensiones se hicieron visibles tempranamente en Francia, cuando, tras la proclamación de la Segunda República, Louis Blanc impulsó el derecho al trabajo y la creación de los talleres nacionales para aliviar el desempleo. Su posterior cierre desencadenó una gran insurrección obrera reprimida por la Guardia Nacional. En este contexto de confrontación ideológica, los liberales se vieron obligados a definir sus fronteras con mayor nitidez. Algunos adoptaron una posición defensiva frente a los discursos de sus nuevos adversarios. Frédéric Bastiat, una de sus expresiones más elocuentes, desplegó durante aquellos años un intenso activismo político contra la intervención del Estado, polemizando incluso con Pierre-Joseph Proudhon. Otros liberales, en cambio, mostraron una mayor apertura hacia la cuestión social. A partir de ello, surgieron corrientes que buscaron compatibilizar las demandas políticas y civiles del liberalismo con los reclamos vinculados a la pobreza y la desigualdad, otorgando un papel más activo al Estado. John Stuart Mill fue una de las figuras más importantes en la articulación de esta sensibilidad dentro del campo liberal. Junto a estas respuestas surgieron también regímenes pragmáticos orientados a la estabilidad. Ejemplificados por Napoleón III y Bismarck, articularon un estricto control del orden público con una política de concesiones estratégicas hacia distintos sectores sociales. Desde esta perspectiva, 1848 marca el comienzo de una etapa en la que el liberalismo debe coexistir, competir y redefinirse dentro de un espacio político crecientemente pluralizado. El resultado fue una tradición liberal cada vez más heterogénea, atravesada por tensiones y a menudo por abiertas confrontaciones. Hacia finales del siglo XIX, la crítica de Herbert Spencer contra unos autodenominados liberales que, a su juicio, abrían el camino al socialismo, evidenciaba ya la fractura entre un liberalismo viejo y un liberalismo nuevo más abierto a la intervención estatal y a la cuestión social. En el mundo anglosajón, esta segunda vertiente fue ganando terreno. El New Liberalism británico, asociado a figuras como Thomas Hill Green y Leonard Hobhouse, y más tarde ciertos desarrollos progresistas en Estados Unidos, consolidaron un uso del término liberal cada vez más vinculado a la justicia social. Con el tiempo, ese desplazamiento semántico llevaría a sus adversarios a disputar nuevamente el legado liberal, ya fuera reclamando para sí la etiqueta de liberales clásicos o adoptando nuevas denominaciones, entre ellas las de libertarios. Pensar el liberalismo. Si algo deja en evidencia este recorrido, es que buena parte de nuestras dificultades para comprender el liberalismo provienen de los marcos con los que intentamos interpretarlo. La tentación de reconstruirlo como una tradición lineal, coherente y progresiva, una suerte de doctrina que se despliega sin rupturas desde sus orígenes hasta el presente, no solo simplifica la historia, sino que la distorsiona. En este sentido, resulta particularmente problemático el intento de definir un liberalismo verdadero con el cual quitar o repartir carnets de liberales. Más que una reconstrucción histórica, esta operación termina reduciendo la tradición a un espejo de nuestras propias preferencias. Se selecciona retrospectivamente a los autores que resultan afines, se los alinea en una genealogía coherente, y se expulsa del canon a todos los que contradicen esa construcción. Para evitar estos riesgos metodológicos, este video procuró reconstruir cómo distintos actores se pensaron a sí mismos como liberales, frente a quienes lo hicieron,
qué problemas buscaban responder y cómo fueron cambiando las fronteras mismas de lo que podía ser dicho y entendido como liberalismo. En diálogo con Reinhard Koselleck, vimos que las ideologías modernas solo se vuelven plenamente inteligibles en el marco de una transformación más profunda de la experiencia histórica. La apertura de un horizonte moderno en el que el futuro deja de aparecer como mera prolongación del pasado y pasa a convertirse en objeto de disputa. En ese contexto, el liberalismo no nace como una doctrina acabada, sino como una posición que se va diferenciando gradualmente dentro de un campo político nuevo al compás de procesos como la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y la Restauración. Especialmente desde 1848, el liberalismo dejó de actuar como el lenguaje relativamente común de oposición al viejo orden para pasar a competir con corrientes emergentes como el socialismo, el comunismo y el movimiento obrero. El resultado fue la formación de una tradición poliédrica en la que los liberales desarrollaron vías diversas, a menudo tensas entre sí y en ocasiones abiertamente enfrentadas. Siguiendo a Rosenblatt, vimos que en este proceso estuvo muy lejos de existir una ortodoxia. Hubo liberales más o menos afines a la democracia, a la monarquía, a la religión, al libre comercio, a la intervención del Estado, al nacionalismo e incluso a causas hoy profundamente controvertidas, como la eugenesia. El siglo XX no hizo más que profundizar esta dinámica. Bajo el impacto de las guerras mundiales y de la nueva centralidad de Estados Unidos, el liberalismo pasó a funcionar también como un lenguaje de legitimación geopolítica, asociado a la defensa de la democracia occidental frente a sus enemigos, primero el fascismo y luego el comunismo. En el contexto de la Guerra Fría, el debate liberal tendió a desplazarse hacia un registro cada vez más técnico y económico, donde la discusión sobre el socialismo, el mercado y el Estado ocupó un lugar central. Incluso hoy, el liberalismo sigue siendo objeto de disputa, ya sea en el intento de restaurar tendencias del pasado, de reelaborarlas bajo nuevas condiciones o de articularlas con corrientes conservadoras, nacionalistas o religiosas en busca de una nueva síntesis. En última instancia, sea para aceptarlas o combatirlas, las ideologías requieren una aproximación que evite las definiciones totalizantes y las genealogías lineales que fuerzan el pasado a nuestra medida. Más que buscar una definición final del liberalismo, debemos reconocer su naturaleza mutable y conflictiva. Una tradición que no se deja atrapar en eslóganes, sino que exige ser habitada desde la complejidad de su propia historia. Este canal es un proyecto que construyo en solitario durante mi tiempo libre. Si valoras este contenido y querés que siga mejorando y profesionalizándose, podés ayudar compartiéndolo, suscribiéndote o dejando un me gusta. También podés ayudar económicamente a través de Patreon o las membresías de YouTube, donde accedes a mis videos exclusivos reservados para la Gentry. Gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en el próximo.